Bienvenidos a Ciencia y Tecnología, aquí por Chacra Televisión, el programa en el que le damos su espacio a los científicos e investigadores argentinos. El tema de hoy son las legumbres y los sustratos en el suelo, un tema que le va a interesar muchísimo a los productores agropecuarios, no solo porque van a poder ahorrar muchísimo dinero a la hora de trabajar con estas legumbres, sino también que van a estar protegiendo el medio ambiente y cuidando el ecosistema. Bueno, ya estamos con el coordinador de recursos genéticos microbianos, Alejandro Perticari. Bueno, contanos cómo llegó esta propuesta para empezar a investigar y un rubro que no solo le hace ahorrar muchísima plata a los productores, sino también que sirve al medio ambiente. ¿Cómo llegó esa primera propuesta y en qué año? A nivel mundial, a principios del siglo XIX ya se conocía la interacción de microorganismos, sobre todo bacterias, que tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en interacción con las plantas, sobre todo con leguminosas. Y en particular, en Argentina, desde el año más o menos 1930, un investigador, el doctor Enrique Schill, empezó a formar una colección de estas bacterias y cuando se crea el INTA, esta colección pasa a integrar el INTA. Y una de las funciones más fuertes de la colección era tener cepas seleccionadas con alta capacidad de aportar nitrógeno a las plantas que se trataban. ¿El nitrógeno por qué es tan importante para el suelo? Bueno, el nitrógeno, es el principalmente para los suelos, para los microorganismos, porque es una fuente de alimento que ayuda para el crecimiento. Y para las plantas es lo que le da la ayuda a su crecimiento, y en particular a las legumbres. Las leguminosas de por sí tienen alto requerimiento de nitrógeno. Son de las especies que más proteínas tienen. Y bueno, el nitrógeno es un componente muy importante para la formación de las proteínas. Por eso es interesante que las legumbres dispongan de nitrógeno en la mayor cantidad posible. Las plantas en evolución con las bacterias diseñan un sistema que permite que ese nitrógeno provenga del aire atmosférico presente en el suelo y que no lo tomen del nitrógeno químico o que está en el suelo. Entonces tiene esa doble función: nutrir a las plantas y en paralelo, en forma indirecta, hacer que el suelo se mantenga más rico. En nuestra presentación decíamos que un poco le hace ahorrar al productor agropecuario muchísima plata, porque es algo que, además de hacer intercalar en temporadas entre invierno y verano, le hace ahorrar muchísima plata porque es natural y no tiene tantos agroquímicos a la hora de sustentar el piso, el suelo. Claro, en el caso particular de estas bacterias, el aporte fundamental sería nitrógeno disponible en los suelos. Muchas de estas legumbres cumplen la función no solo de tener grano rico para el sector alimenticio, sino que aparte son interesantes como coberturas, como aporte de nitrógeno entre cultivos de extensivos como soja o maíces con el aporte de nitrógeno. O sea, tiene esa doble función. Es alimento y además beneficia al suelo. Estoy hablando, por ejemplo, de garbanzo, arveja, lenteja, en algún momento se usó lupino. Todas esas especies tienen la facilidad de asociarse con bacterias y al mismo tiempo de poder ser alimento, aportan al suelo. Y cuando empezaron su investigación, ¿cuándo se dieron cuenta que eran las legumbres, la semilla adecuada? En realidad, lo que nosotros trabajamos es a todas las leguminosas en general, no es específico de las legumbres. Lo que pasa que desde el punto de vista del impacto agronómico, las especies más interesantes son las legumbres, porque el impacto es directo. O sea, si hay un beneficio en la legumbre, se puede beneficiar en esas dos vías que se decían, alimento y aporte de nitrógeno al suelo. Pero desde la funcionalidad de un fijador de nitrógeno, por ahí arbóreas o pasturas de largo plazo son más interesantes porque el aporte de nitrógeno va a ser mucho mayor. O sea, si tuviese este mismos desarrollos para algarrobo o de hecho hay para alfalfa, son aportes al suelo mucho mayor que esto, porque esto se extrae. En cambio, en el otro caso queda. Bueno, cuando hablábamos de esta cuestión de enriquecimiento del suelo, también hablábamos de cuestiones climáticas. Ayuda también al medio ambiente esto. Sí, esto es un aporte y lo que tenemos que estar atentos es que como la variabilidad del clima va a ofrecer diferentes cambios
en la parte de mejoramiento genético, fitogenético, seguramente eso también va a incidir sobre los microorganismos que estamos usando. Capaz que las cepas que se han sido seleccionadas habrá que modificarlas porque las condiciones son otras. El clima y las condiciones climáticas en los últimos años se han modificado mucho. Me imagino que eso también ha modificado también, digamos, tu trabajo en terreno. Sí, donde el cultivo que más aprendimos, un poco saliendo de legumbres, es en soja. O sea, si vamos a hablar de inoculante, el que más conocido, el que más historia tenemos es en soja, y bueno, todas esas disyuntivas en soja las fuimos aprendiendo. En garbanzo, arveja, por decir los cultivos más importantes, hay menos de lenteja, la diversidad climática o de ambientes no es tan alta. Entonces, y quizás no tuvimos momentos de estrés desde el punto de vista de rhizobium. Sí hay momentos de estrés desde el punto de vista de enfermedades, por ejemplo en garbanzo, porque en ambientes muy húmedos, bueno, ofrece algunos conflictos. En la zona histórica de cultivo es más sencillo, porque ahí generalmente en el momento de siembra no llueve, o sea que generalmente depende de alguna lluvia estacional o riego, entonces mucho más controlado. A medida que los científicos van tratando de llegar a ese objetivo que se proponen, van encontrando inconvenientes, obstáculos. ¿Cuál recordás así como que fue el primer escollo que trataste de saltar a la hora de llegar a ese objetivo de decir, bueno, las leguminosas cumplen esta función? Claro, en realidad pasa con cualquier microorganismo. El hecho de introducir un microorganismo a ojos del productor, como hay cosas que no ve, lo hace poco creíble. En el caso de esta interacción tenemos la suerte de que se forma una nueva estructura que es el nódulo, entonces él puede evidenciar que hay algún efecto con la aplicación de estos productos. Pero la agricultura, si quiere ser sustentable en el tiempo, va a depender mucho de la microbiología y van a aparecer una batería de microorganismos de posibilidades increíbles, hasta de control de enfermedades, hasta con acciones herbicidas. Es el mundo que se viene. Bueno, también a veces es un poco el obstáculo o el inconveniente que se tiene con el agricultor, que es intentar convencerlo de que hay cosas que se ven y que tienen tangibilidad y otras que no se ven pero que se tienen que hacer. Claro, en el caso de las leguminosas, en especial de las legumbres, la evolución con las bacterias es tal que a veces aún fertilizando con nitrógeno no se logra la misma respuesta. Entonces la necesidad de inoculación o de presencia en los suelos de estas bacterias es fundamental. Y si son de la mejor calidad posible, también. Y esa es un poco la tarea de difusión y explicar las bondades al productor y que entienda que acá hay una oportunidad, porque es una oportunidad para la sustentabilidad y para que sus cultivos sean más ricos en proteína y que aporten algo al suelo. ¿Y cuesta, digamos, que el productor entienda que hay cosas que no se ven pero que se tienen que hacer? Digamos, es como una inversión, digamos, también. Si hay presencia, no cuesta. Lo que hay es no dejar la presencia. Es como algunas marcas comerciales, para no dar nombres, que a veces dejaron de tener presencia, que eran muy consideradas. Y bueno, esto muestra que hay que tener presencia. Porque cuando uno frena un poco con la difusión, se empiezan a aparecer cosas que hacen ruido y que no aportan. O sea, acá, en estas bacterias en particular, que son las más interesantes y más conocidas a nivel mundial cuando se habla de inoculantes, el aporte de nitrógeno es fundamental. Y lo vemos. Y en algún momento quisimos defenderla diciendo que aumentaban los rendimientos. No, la verdad es que la función exclusiva y fundamental es aportar nitrógeno. Y eso es sustentabilidad en la máxima expresión. Me imagino que una pregunta que debes haber escuchado 1000 veces es ¿cuánta plata me voy a ahorrar con esto? Yo creo hoy, después de tantas, porque se pueden hacer cálculos, podemos reemplazar lo que aportaríamos de fertilidad de nitrógeno fertilizando con urea, y siempre los cálculos son, da números que son muy fuertes, pero para mí estamos, para dar una palabra más poética, estamos cambiando vida por polución. Es como cuando uno va al gimnasio y le preguntan cuánto sale la cuota del club, digamos, y le dicen no, es caro, barato, y uno dice no, está ganando salud. Claro, esto es lo mismo, le diría lo mismo.
es un aporte a todo, de lo bueno. Entonces lo otro, tratar de reemplazarlo con eso, ponerle números a eso, siempre entramos en algo... Pero te pregunto, me vidrio... imagino... No, y siempre está presente. Pero creo que la mejor defensa es eso, ver que el aporte va más allá, porque no solo le sirve al actual, sino le sirve al futuro. Todos aquellos países que invirtieron en estos sistemas se benefician en el tiempo. La rentabilidad, digamos, a futuro y la aprovechabilidad del suelo, del digamos, suelo. Va a ser importante, porque si claro. en 50 años el suelo ya no tiene, digamos, los sustratos necesarios, digamos, está bien, 50 años probablemente el que lo compró el terreno no le importe, pero a futuro, digamos, es conciencia ecológica también. Claro, y va con esas líneas también, porque esto no es contradictorio con la fertilidad. Si hace falta fósforo, hay que poner fósforo. Si hace falta azufre, hay que poner azufre. En el caso de la legumbre, el nitrógeno viene en la sucesión, no hace falta ponerlo. Hay que motivarlo para que esté presente. Y si le ponemos a ese nitrógeno que viene de edificación, fósforo y azufre que le hace falta, la expresión va a ser más alta. Esto no está en contra de nada, está a favor de todo. ¿Y los productores, esa conciencia la estás notando más en los productores más jóvenes o en los de más años? Bueno, eso es complicado para responder, porque tiene que ver, o sea, hay muchos jóvenes que, bueno, que son profesionales, y si tuvieron buenas, ¿cómo se llama?, cursadas de microbiología, esto está inserto en su formación. Y hay veces que no hubo momentos de que la microbiología estuvo más floja en los tiempos, puede ser que no. La gente más grande, en el caso de soja, el inoculante venía con el paquete, porque antes la soja, con el momento cero, el que no estaba inoculado era cero, no rendía nada, era amarillo total. Bueno, eso pasa en ambientes donde no hay historia. Y en algunos ambientes es tomado de tal forma que se inocula sin mirar, sin objetar nada. Solamente pasa de que en determinados momentos, por una cuestión de costos de insumos, se lo deja de costado. Y es un error. Hace un ratito cuando decías o proyectabas lo que se viene, te brillaban los ojos. ¿Qué es lo que se viene en esta materia? Decías, el espectro y lo que a futuro podemos llegar a obtener es soñado. Digamos, ¿qué es lo que se viene? Digamos, estamos en una época con mucha información, está muy efervescente, o sea, ahora los sistemas no se estudian individualmente, sino complejos. Hay estudios de microorganismos en forma unida, complejo, para no decir un nombre complejo sin alargarlo así, es como que se estudia todos los microorganismos ensamblados en una palabra que se llama microbioma. Pero en realidad es para ver cómo actúan en conjunto y no aislados. Es otra metodología. Siempre nos manejamos, tenemos este jugador y jugamos con ese todas las cosas, y ahora se viene una metodología mucho más compleja. Pero eso va a dar un montón de herramientas y conocimientos para algo que apunta mucho a la sustentabilidad, a la buena sustentabilidad. Digamos, y notás que entre los productores agropecuarios, entre ellos, cuando empiezan a ver los resultados y se empieza a hacer como una especie de boca a boca de lo que es el trabajo de un suelo enriquecido, sustentable, con el cuidado del medio ambiente, es como que se van como retroalimentando entre ellos y se van como por lo menos informando al respecto. Sí, se interesan bastante, hay interés en eso. Yo creo que por ahí, de este lado, uno lo que se da cuenta es que sale poco y hay que salir más. Eso es lo que estamos viendo. De que deberíamos difundir más, porque hay avidez por este tipo de información, porque es una buena alternativa, apunta a todo lo favorable, pero si no la difundimos, queda como escueta en todo el volumen de información de otro tipo de cosas que por ahí no es el mismo tipo de aporte. Y entre los profesionales que asesoran, digamos, ¿hay buena repercusión? Sí, no sé, por ahí no tengo el dato actual, porque sí sabemos que... Pero abren los ojos y dicen no. Sí, pero hubo un momento... escuchan y, digamos, y le prestan atención. Sí, en cultivos específicos, por ejemplo, como garbanzo, el interés, por lo menos en la zona del norte, es contundente. Y en el caso de soja vemos que debemos volver a difundir, porque hubo una especie de abandono. Muchísimas gracias por
habernos recibido. Y bueno, vamos a ver en un ratito lo que es en el terreno y ya en el campo propiamente dicho, lo que es este trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de contarnos lo que se hace. Bueno, hacemos una pausa y en unos instantes volvemos ya para mostrar lo que es en el terreno, en el suelo, lo que es el trabajo de estos sustratos y leguminosos. Bueno, segundo bloque del programa Ciencia y Tecnología, aquí por Chacra Televisión. Ya estamos con Carlos Picinetti en el laboratorio, básicamente, en el que se trabaja previo a llevar lo que es este sustrato para obtener nitrógeno, para enriquecer el suelo, desde el minuto 1. ¿Qué es lo que empezás a hacer aquí desde la parte técnica? Bueno, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es la etapa de selección de los microorganismos específicos para las leguminosas y otras especies, empezando desde el aislamiento del ambiente, lo traemos al laboratorio, que puede ser desde suelo o de la planta, de los nódulos de la planta, y ahí empieza el proceso de selección. Bueno, acá tenemos lo que son varias legumbres, ¿no? En general. Sí, leguminosas, sí. Un pantallazo rápido, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, tenemos caupiz, soja, vicia, arveja, bueno, todas las forrajeras poroto. Entonces, nosotros disponemos en general, de todas las variedades comerciales o poblaciones de leguminosas, como para que nosotros con la selección de rhizobios poder probarlas sobre la semilla de leguminosa específica. Bueno, una vez que seleccionamos la semilla adecuada, digamos, para el productor y para el mismo suelo, ¿se eligen de acuerdo al suelo también, a los climas? Sí, el lugar donde nosotros aislamos de suelo o de una misma planta es de acuerdo a un objetivo específico. Por ejemplo, si queremos aislar y seleccionar rhizobios específicos para soja o para arveja, tenemos que ir o al cultivo, al suelo, o ir a hacer pedidos a colecciones internacionales del lugar de origen del cultivo. Digamos, si uno produce maíz, cosecha maíz, y quiere hacer un suelo con más nitrógeno, digamos, que pueda aprovechar a lo largo del tiempo y sea más sustentable, por ejemplo, ¿contra qué se lo compara o contra qué se lo cultiva? No, el tema del manejo de los cultivos en general siempre se recomienda... Se aconseja, digamos. Se aconseja no hacer monocultivos, tanto de gramíneas como puede ser el maíz, trigo, sino también de las leguminosas como soja o arveja. Entonces, lo mejor o lo recomendable es hacer un uso adecuado a través de las rotaciones de cultivos. Una vez que empezás con la prueba y los ensayos en laboratorio, llegás a lo que es este resultado. ¿Qué es lo que estamos viendo acá con esta especie de plantines? Lo primero que nosotros hacemos es recuperar el rhizobio y cultivarlo en un medio artificial, un medio de cultivo específico. Una vez que lo tenemos aislado, lo guardamos en la colección de microorganismos que tenemos en el laboratorio. Posteriormente, lo que se hace es probar en cámaras de cultivo, todo en la parte del laboratorio, la performance de las cepas. Principalmente con dos aspectos: la infección y la efectividad para fijar nitrógeno, porque es el objetivo nuestro. Como primer medida, siempre la infección, porque eso nos da la pauta de que genera el nuevo órgano, o sea, se genera la relación específica con la leguminosa objetivo. Posteriormente, el segundo paso que nosotros vemos es si esa infección es capaz de brindarle nitrógeno a la planta a través de la simbiosis, que es lo que le provee este nutriente esencial a la planta. Cuando vemos digamos, estas plantas, vemos que tienen como una especie
de bultito, ¿cómo se llama? Sí. Eso es fundamental, nos decías antes de comenzar la nota. Sí, la coevolución hizo que se generara un nuevo órgano en estas plantas, en esta familia de plantas. Pero esta relación es facultativa, es una relación de beneficio mutuo entre la planta y la bacteria. Lo que la planta, el beneficio hacia la planta es la obtención de un nutriente esencial que es el nitrógeno, principal nutriente en importancia en la producción. Y de parte de la bacteria recibe alimentos azucarados y un nicho de supervivencia. Cada uno puede vivir de forma separada, pero también en conjunto pueden coexistir. Y nosotros descubrimos que esa coexistencia genera mayores niveles de producción. Digamos, después tenemos lo que son dos tubos de ensayo. ¿Y esto qué vendría a ser? Una de las características que tienen que tener las bacterias seleccionadas es que se pueda cultivar en medios artificiales. Y digamos, cómo se desarrolla, la tasa de crecimiento y... Digamos, necesitas hacerlo en un lugar aislado y en condiciones parecidas a las que las vas a implementar para poder saber si el resultado va a ser el que estás buscando. Claro, primeramente se maneja de manera estéril, pero posteriormente cuando va a la semilla ya deja de ser de forma estéril y queda de manera semiestéril. Digamos, y esto es el paso, lo que sería el paso final. Claro. Del proceso. Una vez que nosotros tenemos seleccionado las bacterias que nosotros consideramos que pueden proveer, que pueden infectar a todas las especies específicas, a las especies, y proveer suficiente nitrógeno, el paso siguiente es trasladarlo al campo. Y la forma de trasladarlo al campo es a través de un formulado o un sustrato donde iría la bacteria fisiológicamente activa, preparada para el fin que nosotros en el caso, por seleccionamos. ejemplo, de la soja, usaríamos un sustrato como este. Claro, el sustrato se lo denomina inoculante, es el vehículo. Pero hay distintos tipos de inoculantes, eso generó un desarrollo de diversos tipos de inoculantes en los que está líquidos y sólidos, dentro de los líquidos oleosos y acuosos, y dentro de los pulverulentos están la turba o la dolomita. O sea que hay algunos que son, digamos, como esta, como si fueran... Claro, posteriormente... Y otros son, digamos, líquidos que tenés que hacer claro, una fumigación. Claro, los desarrollos están de acuerdo al objetivo. Por ejemplo, para la soja, con un inoculante líquido se puede mezclar bien, el volumen de la semilla no afecta a la siembra tradicional, pero las leguminosas forrajeras son tan pequeñas que hay que darle como volumen para trabajarlas. ¿Y eso es la líquido? forma, claro, es el líquido más otros componentes como son protectores, adherentes, muchos van con fungicidas incluidos. Bueno, una vez que terminamos este proceso, digamos, que es de laboratorio, de investigación, que les ha llevado muchísimo tiempo de análisis, ya lo llevan a lo que es el campo propiamente dicho. Sí, en el campo se prueban las distintas variedades y las distintas cepas con el desarrollo. Bueno, el que mejor se comporta en años distintos y en ambientes distintos, el más estable, el que genera mayor producción, es el que nosotros vemos cuál es la cepa seleccionada, y en base a eso el INTA recomienda usar para la formulación de inoculantes una determinada cepa. Y como nos decía antes tu colega, a medida que van pasando los años también van cambiando las condiciones climáticas, entonces cada cierta cantidad de tiempo y periodos hay que hacer nuevamente el desarrollo para saber cuál es el inoculante apropiado. Sí, siempre hay avances, siempre hay procesos de selección y siempre se van probando distintas cepas de acuerdo
al tipo de inoculante, tal vez al ambiente, y las que se adaptan mejor, bueno, reemplazarían digamos, al original. Y es un proceso continuo de mejora. Eso respecto de la cepa. Y respecto de los inoculantes también. No solamente es un caldo de cultivo con determinadas sustancias, sino que se le van agregando adherentes, conservantes, que le permiten mayor viabilidad y tener a los rizobios fisiológicamente activos para que puedan generar lo que nosotros vemos en el laboratorio, verlo en el campo también. Y por último, para ir cerrando, este proceso, desde que llega el productor hasta que le pueden, digamos, asesorar para decirle, bueno, este es el sustrato, ¿cuánto lleva ese proceso hasta verlo plasmado ya en la cosecha? Bueno, el proceso es largo. Imagínate que normalmente se prueban, cuando se hace un formulado de una cepa nueva, se prueban al menos 3 años en distintos ambientes. Y una vez que pasó ese proceso, bueno, ya es como que hay un primer indicio que la cepa se comporta bien. Además es un proceso que va a ser beneficioso para el productor porque le va a ser más rentable el campo, sí, y le va a dar una vida útil más allá del tiempo que los tiempos naturales podrían llegar a tener en un terreno en el que constantemente se lo está cosechando. Sí, no, el tema es así. Nosotros, desde el punto de vista de la investigación, lo que queremos es que el productor tenga una herramienta para que pueda producir más por unidad de superficie. Eso es por un lado. Pero por otro lado, nosotros tenemos que también saber que algo que no se ve y posiblemente no se exprese o no sea visible al productor es la capacidad de fijar nitrógeno, la cantidad de nitrógeno fijado por la cepa en el cultivo. Eso es una herramienta fundamental no solamente productivista, sino de sustentabilidad en el tiempo. Entonces, una cepa, en un ensayo comparativo de cepas, nosotros vemos que 2 cepas rinden igual, producen igual, pero una tiene mayor porcentaje de fijación, nosotros elegimos la de mayor porcentaje de fijación. Perfecto, de este modo todo productor agropecuario que quiera hacer más sustentable y cuidar el medio ambiente, a través del trabajo del INTA básicamente podrán conseguir estos resultados. Muchísimas gracias por habernos recibido en tu laboratorio. Bueno, gracias por la invitación a difundir nuestros trabajos. Interesante, ¿no?, el programa de hoy, pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestra emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima.